Rango de una función de variable real. En videos anteriores, o particularmente en un video anterior, hemos definido lo que entendemos por dominio de una función de variable real y hemos aprendido a calcular el dominio de algunas funciones importantes, entre comillas importantes, puesto que las seleccioné de acuerdo a, porque sé que son funciones con las que continuamente nos vamos a estar encontrando y debemos de tener presente cómo calcular ese dominio. Ahora, en aquel video definimos el dominio de una función como aquel conjunto de números o de valores que puede tomar la variable independiente x o cualquiera que sea para que esa función tenga sentido de existir, es decir, se respete el campo de los números reales y sus propiedades. Ahora el rango es algo similar. X son los valores de entrada que admite la función y Y, la imagen o el rango, son los valores de salida de la función que tienen sentido, ¿no? O que hacen coherente a la función. Entonces, el rango o imagen de la función f es un conjunto de valores que se denota como R sub f y se define así. El rango de f es igual al conjunto de f de x tal que x es elemento del dominio de f. Muy bien. Entonces, y esto hace referencia a aquellos valores que adquiere una función y igual a f de x, los valores de salida, los que podemos esperar de salida. Y así como enlistamos algunos puntos importantes para determinar el dominio de una función, ahora vamos a ver cómo encontrar el rango de una función de variable real. Entonces, en primera instancia, hay que tomar la función y igual a f de x. En segundo, resolver la ecuación y igual a f de x para x. Esto es, despejar a x en términos de la variable y para obtener una función x igual a g de y. Hay que despejar a x en términos de y ahora. Y en tercera instancia, encontrar el dominio de esa nueva función x igual a g de y, que es equivalente a encontrar el rango de la función y igual a f de x. Como siempre, para ilustrar estos pasos, vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Ok? Ejemplos. Hallar el dominio y rango de las funciones siguientes. En el primer inciso nos dan la función f de x igual a x más 2. Como podemos observar, se trata de una función de tipo lineal, es decir, un polinomio de grado 1. Y sabemos del cálculo de dominios, también vamos a aprovechar a calcular dominios y rangos para refrescar un poco la mente. El dominio de cualquier polinomio de la forma estándar es todo R, toda la recta real, todos los números reales. Entonces, empecemos por ello. Dominio. No hay que hacer más nada. De una buena vez, sabemos que el dominio de f pues va a ser toda la recta real, todo R, ¿sí? Ahora, para el caso del rango, ¿sí? Nosotros debemos de tomar, ¿verdad?, como y igual a f de x. Esto es, el primer paso es tomar y igual a f de x. Esto es, si y solo si, y es igual a ¿quién? F de x, ¿quién es? X más 2. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros despejamos x en términos de y, pasamos este 2 que está sumando al otro lado restando. Lo que nos queda como x igual a y menos 2. Por lo tanto, g de y es igual a y menos 2, que es la nueva variable, ¿verdad?, que hemos encontrado en términos de y. Ahora, encontrar el rango de f es equivalente a hallar el dominio de mi nueva variable, de mi nueva función g. Pero es evidente, estimadas y estimados,
que lo que nos ha resultado como la nueva g de y es una función lineal, un polinomio de grado 1 como aquí. Entonces, de nueva cuenta, el dominio de esta g de y va a ser todo R. De modo que esto es igual a la recta real. Así podemos concluir entonces que tanto el dominio de la función f como el rango de la función f es toda la recta real. No tienen problemas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora pasemos a un segundo ejemplo. Un poquito, quizá un poquito más interesante. ¿Sí? Para analizarlo. ¿Ok? Muy bien. El siguiente ejemplo, el 2, dice lo siguiente. También es calcular el dominio y el rango, pero ahora la función es la siguiente. Es la cuadrática f de x igual a x al cuadrado. ¿Ok? Entonces lo mismo, nos piden el dominio y nos piden el rango de esta función. Empecemos entonces con el dominio. De nueva cuenta, aquí no hay pierde, puesto que se trata de una función cuadrática, está elevada al cuadrado, admite cualquier valor en R, entonces no hay que hacer más nada, directamente, es decir, que el dominio de f es igual a toda la recta real. ¿Sí? Ok, ahora vamos a calcular el rango de esta función. ¿Cómo? Pues siguiendo los pasos que nos han recomendado. En primera instancia tenemos que y es igual a f de x. Esto sí y solo sí, y es igual a f de x. ¿Pero quién es f de x? X cuadrada. ¿Ok? Muy bien. De aquí, ¿qué resulta? Vamos a pasar a restar, ¿verdad? Esta y que está sumando la paso al otro lado restando, lo que me queda que x cuadrada menos y es igual a 0. ¿Sí? Entonces, fíjate en lo siguiente. A esta la voy a llamar la ecuación y, o la ecuación 1. Entonces, yo tengo que resolver esta cuadrática para x. Es decir, tengo que encontrar x en términos de y. Entonces, vamos a emplear la fórmula general. Entonces, vamos a escribir lo siguiente, para no omitir ningún paso. Mira, la expresión 1 en romanos resulta ser una cuadrática. Que podemos resolver con la fórmula general. Resolver usando la fórmula general. Con A, aquí vemos, ¿verdad?, que en este caso el término cuadrático es 1. B es igual a 0. No hay un término con X lineal. Y C es igual a menos Y. ¿Por qué menos Y? Porque queremos resolver esta cuadrática para X en función de Y. Entonces, el término independiente es menos 1, incluido menos 1 multiplicando a Y, o sea, menos Y. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué hacemos esto. Entonces, ¿cómo me queda mi solución? Mi x1,2 me queda como menos b más menos la raíz cuadrada de 4 de
de b cuadrada menos 4 por a por c, todo dividido entre 2a. ¿Esto a qué es igual? Empleando los coeficientes que ya tengo aquí. Esto es igual a menos 0, más menos la raíz de b cuadrada, que es 0, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos y. Esto dividido entre 2 por a, que es 2. ¿Esto a qué me queda igual? Esto es la raíz más menos la raíz cuadrada de ¿quién? De menos por menos más 4y entre 2. ¿Sí? A este término, a esta expresión la voy a llamar mi expresión 2 o 2 en romanos. ¿Sí? Y mira lo siguiente. ¿Qué puedo observar? De 2 resulta que lo que está dentro del radical, es decir, lo que está aquí dentro de la raíz cuadrada, es decir, el discriminante, que lo llamamos como delta igual a b cuadrada menos 4ac, tiene que ser mayor o igual que 0 para que tenga sentido. Entonces, fíjate lo que estoy diciendo. Para que tenga sentido, esta raíz cuadrada, como y va a estar variando, 4y debe ser mayor o igual que 0. Lo que está dentro del radical, acuérdate que en teoría de cuadráticas, esto lo llamamos como el discriminante. En otras palabras, para calcular el rango, ¿verdad?, debo de asegurarme que ese delta, que es igual a b cuadrada menos 4ac, sea mayor. Caray. Me quiere borrar. Ahí está. Que eso es igual a ¿qué? Que es igual, como ya calculamos, lo que está dentro del radical es el famoso discriminante, que vale esto que está aquí dentro del discriminante, eso es 4y es 4y, esto debe ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces se reduce a resolver esta desigualdad. Entonces, eso es equivalente a ¿qué? Este 4 es positivo, lo puedo pasar dividiendo al otro lado, no pasa nada, no cambia el sentido de mi desigualdad. Entonces, y tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda el rango de mi función f? Bueno, por definición lo podemos escribir directamente, ¿no? El rango de f, ¿verdad?, es igual a f de x, tal que x sea elemento del dominio de f. Esto es, f de x, que es x cuadrada, ¿verdad?, x cuadrada tal que x sea elemento del dominio de f, que son todos los reales. Entonces, ¿pero quién es x cuadrada? Pues es y. Esto es y, ¿sí?,
mayor o igual que 0, porque lo acabamos de encontrar aquí, tal que x sea elemento de los reales. Entonces, ¿esto a qué es igual? Pues es igual al intervalo cerrado desde 0 hasta más infinito. ¿Qué quiere decir, señoras y señores? Que el dominio de mi función cuadrática, ¿verdad?, van a ser todos los reales de mi función x al cuadrado, y el rango de la función x al cuadrado es igual desde 0 cerrado hasta más infinito. Muy bien, espero haya quedado claro. Ahora vámonos con un tercer ejemplo. El tercer ejemplo me dice lo siguiente. Ahora g de x, ¿verdad?, es igual a x cuadrado menos 4. Fíjate que es parecido al anterior, es una cuadrática. Ahora vamos a ver cómo calcular el rango para este caso. Primero el dominio, ¿no? Tenemos el dominio, el de siempre, pues es todo R. Pues el dominio de G pues es igual a todos los reales. ¿Por qué? Porque es un polinomio cuadrático y admite cualquier valor de la recta. Ahora vámonos con el rango. ¿Y cuáles son los pasos para calcular el rango? Te los recuerdo. Primero, ¿verdad?, hay que tomar y igual a f de x. Esto sí, solo sí, ¿verdad? Y es igual. ¿Quién es f de x? X cuadrada menos 4. Entonces, ¿cómo nos queda esta expresión? Pasemos esta y que está sumando al otro lado a restar para igualarla con 0. Nos tiene que quedar una ecuación. Entonces, esto nos queda como x cuadrado menos 4 menos y. Entonces, esto igual con 0. Esto sí, solo sí, x cuadrado menos 4 más y, ¿verdad? Eso es igual con 0. Aquí lo único que hice fue sacar como factor común este menos, ¿verdad? Y poner el 4 más y encerrado entre paréntesis. Entonces, fíjate que aquí me queda una cuadrática y que puedo resolver, ¿verdad?, usando la fórmula general, pero como en el caso anterior. Pero lo único que me va a interesar, ¿verdad?, es probar que el discriminante es mayor o igual que 0 para que eso tenga sentido. Entonces, ¿verdad?, lo mismo. El discriminante, que es igual a b cuadrada menos 4ac, que es igual a b cuadrada, en este caso b cuadrada, b es 0, por lo tanto ahí me queda un 0 menos 4 por a. ¿Quién es a? A vale 1, el coeficiente que acompaña a x cuadrada, por c, que es el término independiente, ¿verdad?, más 4 más y, porque hay que resolver con respecto a y. Ok, aquí me faltó el signo menos. Entonces, ¿cómo me queda esto? Por menos 4 más y. ¿Ok? Eso debe ser mayor o igual que 0. Lo que está dentro del radical, que es el discriminante. Por lo tanto, ¿verdad?, haciendo estas operaciones, menos por menos es más. Me queda que 4 por 4 más y debe ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, ¿verdad?, yo paso a dividir este 4, como es positivo, no cambia el sentido de mi desigualdad, me queda 4 más y, mayor o igual que 4. Resuelvo. Este 4 que está sumando lo puedo pasar del otro lado restando para dejar a mi y solita. Esto me queda que y es mayor o igual que menos 4. Y listo. Ya he calculado entonces el rango de esta función. Entonces, ¿verdad?, finalmente, el rango de mi función g de x, pues para que tenga sentido, ¿no?, el rango de g va a ser igual al intervalo cerrado en menos 4 hasta más infinito. Y listo. Vámonos con un cuarto ejemplo para que nos quede aún más claro. Me piden calcular entonces el dominio y el rango de la función h de x igual a la raíz cuadrada de x menos
3. Entonces, en primera instancia, ¿qué podemos decir acerca del dominio? ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos el dominio? Bueno, pues el dominio de h va a ser igual a las x en R, tal que la raíz cuadrada de x menos 3 sea un real, ¿sí? Esto es, las x en R, tal que, para que tenga sentido una raíz cuadrada, acuérdate que lo que está dentro, el radicando, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces esto tiene que ser x menos 3 mayor o igual que 0. Esto es, los x en R, tal que x es mayor o igual a 3. Entonces, el dominio de h es igual al intervalo cerrado en 3 hasta más infinito. Y listo. Ya encontramos el dominio. Ahora vámonos con el rango. ¿Cómo encontramos el rango? Pues acuérdate de los pasos. Primero tienes que tomar a y. Tienes que tomar a y igual a f de x. Esto sí, solo si y es igual a ¿quién? ¿Quién es f? Bueno, más bien en este caso es h de x. Es la costumbre de utilizar siempre la f. En este caso, ¿quién es h de x? Pues es la raíz de x menos 3. ¿Ok? Entonces, como yo tengo ahora que despejar a x en términos de y, voy a elevar al cuadrado ambos miembros de la igualdad. Entonces, ¿esto a qué me queda? Que y cuadrada es igual a x menos 3. Por lo tanto, x, ¿verdad?, tiene que ser igual a y cuadrada más 3. Porque he pasado este menos 3 a este lado sumando. Pero, fíjate, x es igual a y cuadrada más 3. Pero en el dominio ya tenemos una restricción. Aquí es interesante, porque ya el dominio me va a ayudar, ¿verdad? Pero, aquí hay que poner pero, del dominio yo sé que x tiene que ser mayor o igual a 3, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se cumple esta ecuación y a la vez esta restricción del dominio? En lugar de x voy a sustituir, ¿verdad? Voy a poner que y cuadrada más 3. Que y cuadrada más 3 tiene que ser mayor o igual a 3. Lo que estoy sustituyendo es esto que es x, la estoy sustituyendo acá por y cuadrada más 3 y esto tiene que ser mayor o igual que 3. Y ahora sí se reduce a resolver esa desigualdad. Entonces esto sí, solo sí, y cuadrada es mayor o igual que este 3 que está sumando pasa a restar, 3 menos 3, 0, mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces extraemos raíz de ambos lados, lo que me queda valor absoluto de y, ¿verdad?, mayor que 0, pero entonces esto es y va a ser mayor o igual que 0. Y mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Finalmente, la conclusión, ¿cuál es? Que el rango, ¿verdad? El rango de h, pues es el intervalo cerrado desde 0 hasta más infinito. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque una raíz cuadrada siempre te va a arrojar valores, ojo, puede ingresar valores positivos y el 0, pero vas a esperar valores de una raíz siempre positivos, nunca negativos. Entonces, aquí está el rango de mi función h de x. Veamos un último ejemplo que es bastante interesante y que luego se vuelve el coco, ¿no? Que son las funciones racionales. Veamos un ejemplo sobre funciones racionales. Aquí me piden en el ejercicio o en el ejemplo 5 calcular el dominio y el rango para la función x entre 5 menos x. ¿Ok? Ya para calcular el dominio primero, ¿verdad?, ¿qué tengo que hacer? Pues como ahora tengo una función racional, tengo que cuidar que mi dominio, como tengo una división, ¿verdad?, tengo que cuidar
que el numerador nunca sea 0. Entonces, ¿cómo nos queda nuestro dominio de f? El dominio de f es igual al conjunto de los valores de x en los reales, tal que x entre 5 menos x sea un real. Esto es igual a los x en R. Para que esto tenga sentido, debo de cuidar que 5 menos x, el denominador, nunca sea igual que 0. Esto es x en R, tal que 5... A ver si me agarra el borrador. Ahí está. Tal que voy a pasar esta menos x al otro lado para tener x despejada, tal que x sea diferente de 5. Entonces, el dominio, ¿verdad?, es toda la recta real menos el valor 5, el punto 5. Entonces, esta función tiene sentido para toda la recta real menos para un punto, en 5, porque 5 menos 5 es 0 y la división por 0 no está definida. ¿Ok? Ahora vámonos pues con el rango. ¿Y cómo calculo el rango? Pues primero tengo que tomar y igual a f de x. Esto sí, solo sí, ¿verdad? Y es igual. ¿Quién es f de x? Pues es x entre 5 menos x. Sí, solo sí. Tengo que despejar a x en términos de y. Entonces voy a pasar este 5 menos x multiplicando. 5 menos x que multiplica a y igual a x. Aplico la propiedad distributiva, multiplico y por cada término. Esto me queda 5y menos x por y igual a x. ¿Sí? Ahora esta x la paso restando hacia acá, ¿verdad? Entonces esto me queda 5y menos x por y menos x igual con 0. Esto es 5y. Voy a factorizar este menos y voy a factorizar también una x. Esto es x por y más 1. ¿Sí? Y eso es igual con 0. Entonces, paso este al otro lado sumando, me queda 5y igual a x por y más 1. Y finalmente, ¿verdad?, paso dividiendo, para dejar a la x solita, paso dividiendo este y más 1. Lo que me queda que x es igual a 5y entre y más 1. ¿Sí? Por lo tanto, ¿verdad?, mi nueva función g de y va a ser igual a 5y entre y más 1. Y como ya habíamos comentado, el rango de mi función f va a ser igual al dominio de mi nueva función g. Entonces, ¿cómo me queda esto? Pues es los x en R, perdón, las y en R, ¿sí? Entonces voy a trabajar ahora con respecto a esta. Las y en R tal que g de y, ¿verdad?, sea un real. Esto es, las y en R tal que, ¿quién es g de y? Pues es 5y entre y más 1, sea un real. Y lo mismo, como tengo un cociente, esta función g de y es un cociente, debo de cuidar que lo que esté en el denominador y más 1 sea diferente de 0. Esto es y en R tal que y más 1 sea distinto de 0. Para evitar la división por 0. Esto es y en R tal que y es diferente de menos 1. De modo que el rango de mi función es toda la recta real menos el valor menos 1. Y así ya he podido calcular tanto dominio como rango. Quiere decir que los valores con los que puedo alimentar a esta función f son todos los reales menos el valor 5 positivo. Y los rangos y los valores de y
o los valores que puedo esperar de salida de la función son todos los reales excepto, ¿verdad?, el menos 1, y igual a menos 1. Pues ha sido un placer y espero haya sido clarificador estos ejemplos. Hasta la próxima.